Bienvenidos al programa Unisofi. Nos acompaña, como en otras ocasiones, la doctora en Derecho Raquel Sandra Contreras López, que pues tiene una amplia experiencia en la práctica del derecho, en la docencia jurídica, ha escrito diversas obras de derecho, sobre todo de derecho civil, y pues continuamente nos apoya en el programa para difundir la cultura referente al derecho civil. Nos va a hablar ahora sobre la gestión de negocios. Doctora, bienvenida. ¿Qué nos puede platicar respecto a este tema y que tal vez hagamos subsecuentes programas al respecto de la gestión de negocios? Buenas tardes, doctor, y buenas tardes a su gentil público que nos escucha. Pues el día de hoy me gustaría platicar sobre la gestión de negocios, una de las fuentes obligacionales reguladas en nuestro Código Civil, tanto federal como locales de la Ciudad de México. No se habla mucho de estas fuentes, bueno, entre otras está la gestión de negocios, el enriquecimiento ilegítimo. Se presta especial atención al contrato porque pues se dice que en principio, se dice que es la fuente obligacional que más se realiza hoy en día, pero considero que la que más se actualiza día con día es la declaración unilateral de voluntad en su especie oferta al público, su subespecie oferta de venta. Y bueno, esas son dos fuentes obligacionales. Ahora será la gestión de negocios, para otra ocasión el enriquecimiento ilegítimo, más adelante el hecho ilícito, que da lugar a la responsabilidad civil subjetiva, o como la llaman en el Código Civil Federal y en los códigos civiles de la gran mayoría de los códigos del país, códigos civiles, como responsabilidad extracontractual y contractual, que es la que deriva de una conducta ilícita, y ya después, más adelante, la responsabilidad objetiva, que ya en realidad he hablado de ella. Pero bueno, ahora el tema es la gestión de negocios, que pues es una fuente obligacional de obligaciones de carácter indemnizatorio. Es una forma de transmitir obligaciones por disposición del legislador, y esta figura, que conforme a la tesis francesa es un hecho jurídico en sentido estricto por conductas del ser humano lícitas, entre las que también está una de las especies del enriquecimiento ilegítimo, cuando el que se enriquece lo hace de buena fe. El legislador establece las consecuencias. Por eso, de acuerdo con la teoría del hecho jurídico francesa, viene a ser un hecho jurídico en sentido estricto por conductas lícitas del ser humano, en el que el legislador impone las consecuencias, tanto a cargo del gestor como a cargo del dueño del asunto. Entonces, a través de esta figura, pues, el legislador lo que ha regulado es la solidaridad social, para que cuando una persona no se encuentra en el lugar donde está su asunto, está fuera de la circunscripción por alguna razón y no está para atender su asunto, el legislador permite que una persona que se solidariza con esa que no se encuentra, pues atienda un asunto, pero sin ser representante de la persona que no se encuentra en la circunscripción. Y que no es su representante ni por disposición de la ley ni por un acto de voluntad entre ellos, ya sea a través de un contrato de mandato, a través de una declaración unilateral de voluntad llamada poder. No es representante de esa persona, pero decide atender el asunto para efecto de evitarle un detrimento patrimonial a quien no se encuentra para atenderlo. Entonces, el legislador establece a cargo de ese gestor, pues la necesidad que, como primera previsión, pues se ponga en contacto con esa persona para avisarle que su asunto está en peligro y que ello podría originarle un detrimento patrimonial. Entonces, el legislador, en el artículo 1902 del Código Civil Federal y Local de la Ciudad de México,
establece que deberá dar aviso inmediato al dueño del asunto y esperar su decisión. Ya si espera su decisión, pues ahí se convertiría posiblemente en un mandato si le dice, pues fíjate, si no estoy, atiéndelo. O no, no lo atiendas. Y si no fuera posible, señala el legislador, que deberá continuar atendiéndola. Una vez que inicie la atención del asunto ajeno, pues el deber jurídico que surge en sentido estricto es que deberá continuar atendiendo ese asunto hasta que llegue el dueño de ese asunto y lo releve de la atención y le diga, pues fíjate, muchas gracias, te lo agradezco, pero hasta ahí. O bien lo confirme en la atención del asunto. Y ahí se daría daría lugar, surgiría pues ya un contrato de mandato. Y de acuerdo con lo que el propio legislador dispone, entonces los efectos que se dan en ese momento se retrotraerían o se retrotraen al preciso momento en que se inició en la atención de esa gestión, de la atención de ese asunto ajeno. No porque desde el principio hubiera sido un mandato, sino que por los efectos del legislador y por esa confirmación que hace el dueño del asunto cuando llega, se convierte en mandato. Entonces, los efectos por disposición del legislador se retrotraen al inicio de la atención de ese asunto. Entonces, ese es uno de los primeros efectos que surgen a cargo del gestor. Y es un deber jurídico, porque es impuesto por el legislador a cargo del gestor. Doctora, Sí, puedo doctor. hacer una pregunta que tengo una duda, que pueden ¿Quiere? tener otras Sí, personas esta sí. duda. Esta gestión de negocio implica cualquier tipo de gestión, desde hacer algunas cuestiones de documentales, comparecer en algún juicio, o por ejemplo implica que si, por decir algo, que está entrando agua en el bien de la persona, que se está inundando su propiedad y la persona puede arreglar esa situación, pueda auxiliarlo. ¿Implicaría qué implicaría en sí de manera práctica esta gestión de negocios? Únicamente evitarle el daño y ahí el legislador, el daño que pueda sufrir, un detrimento, un deterioro, una pérdida de su patrimonio, y el legislador en ese punto hace un distingo, daño inminente y daño no inminente. Y dependiendo de eso también son las consecuencias a cargo del gestor. Entonces, pues es la atención de un asunto de una persona que no se encuentra para atenderlo y la idea del legislador en el sentido de regular la solidaridad social es que la idea es evitarle un detrimento patrimonial, ya sea una pérdida o un deterioro a su patrimonio. Entonces sí, podría inclusive ser en un asunto judicial, solamente que en ese caso se requiere garantizar cuando nos avisa el cliente. Fíjate que no puedo llegar porque pensemos, se cerró la carretera y no puedo llegar y estoy fuera. Y pues el abogado o la abogada no está autorizada en los términos de la ley, como podría ser en el artículo 112 del Código actual de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, y entonces pues es asesor jurídico, pero no mandatario judicial. En ese caso podría darse la gestión de negocios, pero tendría que garantizar que va a actuar pues de manera pues empleando la mayor diligencia, el mayor conocimiento en la atención de ese asunto. Claro, no lo va a hacer como representante, lo va a hacer en carácter de gestor. Por eso se requiere Excelente. Sí. que garantice que lo va a hacer eh, pues con un desempeño eficiente, empleando su mejor habilidad, conocimiento en la materia. Pueden ser muchísimas Por ejemplo, variables, muchísimas sí, variables. muchísimas variables. Por Doctor. ejemplo, en el caso de la materia fiscal, hace ya bastantes años se prohibió la gestión de negocios por parte de los que son contadores públicos y únicamente pues se autoriza que sean asesores jurídicos y representantes del contribuyente, pues aquel que sea licenciado en derecho. ¿Sí? Entonces,
ya no se permitió la gestión de negocios en materia fiscal. Ahí se tiene, hay una prohibición expresa en una materia en particular. ¿Por Gracias, qué? doctora. Porque Disculpe la muchas veces, interrupción. sí, Gracias. muchas veces pues lo hacían los contadores, pues porque tienen un conocimiento amplio sobre la parte contable y pues en asuntos específicamente fiscales más que administrativos. Y ya después, pues, ya hoy la atención tiene que ser pues un licenciado en Derecho y con pues las facultades necesarias para representar a su cliente en Muchas gracias. ese aspecto fiscal y administrativo. Y bueno, sí, como usted dice, se pueden dar una infinidad de variables. A mí me platicaba el caso, el maestro Gutiérrez y González, cuando se dio el temblor de 1985, que él estaba impartiendo clases en la Ciudad de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y sí se sintió fuerte, pero pues una tierra, toda esa colonia, pues es producto del volcán Hitler, que es volcánica, entonces sí se sintió fuerte, pero no se imaginó que fuera del alcance que finalmente fue. Y cuando se fue acercando al domicilio donde estaba ubicado su despacho, que era en las calles de Ámsterdam, más o menos a la altura de un centro comercial que está ahí todavía, Humboldt, pero del otro lado, pues ya tenían cerradas las calles y dijo, no, pues esto fue más grave de lo que pensé, iba con otros abogados y al acercarse, pues le impidieron el paso. Entonces ya les comentó que él era dueño de un piso en un edificio y pues que quería saber qué había ocurrido. Cuando llegó, resulta que ya el propietario de uno de los pisos, porque en ese entonces todavía no estaba la ley de propiedad en condominio, no había ese régimen condominal de hoy en día, entonces cada uno era dueño del piso sin que fueran condóminos. Entonces, pues él era dueño de uno de los pisos que se había mantenido en pie en ese edificio. Y los otros dos pisos, eran 4 pisos, se habían recargado en el edificio de al lado. Entonces, el dueño de uno de los pisos, que era ingeniero civil, lo que hizo sin ser representante de ninguno de ellos fue pedirle a su personal, a la gente que trabajaba con él, que fuera a comprar material para poner sostenes y lograr cuando menos por unas horas que no se venciera totalmente pues los 2 pisos que aún quedaban más o menos en pie. Entonces, gracias a esa intervención, esa gestión de negocios por parte del otro vecino, pues él durante esas horas, esas primeras horas después de ese terrible temblor, pudo sacar todas sus cosas, expedientes sobre todo que a él le preocupaban, todos sus expedientes los pudo sacar a través de las ventanas. Entonces ahí como un trabajo de hormiguita, todos sacaron a través de las ventanas y al día siguiente que se dio el siguiente temblor, pues eso se vino abajo, si ya no se pudo sostener. Entonces ahí el vecino actuó como gestor de todos ellos para que pudieran en un momento dado rescatar lo que se pudiera. Y claro, ya el dueño del asunto, ¿cuáles son los efectos que se dan a cargo de él? Pues que se tiene que hacer responsable de lo hecho por el gestor cuando el asunto fue útilmente gestionado. ¿Y qué debe de entenderse por útilmente gestionado? Pues que le evite el detrimento patrimonial, ¿sí? Este detrimento patrimonial que está ahí, que puede ser inminente o no inminente, pues que le evite ese detrimento. Y cuando se evita ese detrimento, entonces el legislador ipso iure, sin necesidad de una declaratoria judicial, se considera que los efectos que de manera inmediata se produjeron en el patrimonio del gestor se trasladan al patrimonio del dueño del asunto.
Entonces, el dueño del asunto debe de hacerse responsable porque el legislador lo impone. No es porque quiera, es porque el legislador impone que si fue útilmente gestionado y a través del actuar del gestor se le evitó un detrimento patrimonial, entonces requiere hacerse responsable de lo hecho por el gestor y, y indemnizarle los gastos necesarios que haya realizado para la atención del asunto. En este caso, pues la compra de los materiales, pues los gastos, la contraprestación que se le haya pagado a los trabajadores del ingeniero civil, por ejemplo, y por parte del gestor, pues tiene derecho a que se le indemnicen esos gastos necesarios, porque la atención del asunto es gratuito. Ese es otro de los efectos a cargo del gestor. Una vez que inicia la atención del asunto ajeno, debe de continuar hasta que llega el dueño del asunto. Lo releva y hasta ahí se acaba la gestión o lo confirma en la atención y ahí se convierte en mandato. Y que la atención de ese asunto es gratuita. Solamente tiene derecho a que se le indemnice por los gastos necesarios. Por parte del dueño del asunto es hacerse responsable de lo hecho por el gestor cuando el asunto fue útilmente gestionado. Y por disposición del legislador se trasladan del patrimonio del gestor al patrimonio del dueño del asunto. Entonces, es una fuente obligacional en el sentido de que se transmiten efectos jurídicos de un patrimonio a otro. Y esto se realiza a través de la figura, además, de la adjudicación. El legislador, a través de la adjudicación, ordena que se transmitan esos efectos jurídicos de un patrimonio a otro. Y pues como segundo deber a cargo del dueño del asunto, pues es indemnizar los gastos necesarios que hubiese hecho el gestor. Hay, esto es cuanto a los deberes jurídicos, pero también el legislador tiene previsto obligaciones indemnizatorias, pero por hecho ilícito del gestor. En el caso de la indemnización a cargo del dueño del asunto por los gastos necesarios, ahí se trataría de una obligación indemnizatoria derivada de una responsabilidad civil objetiva, porque objetivamente el legislador señala la necesidad de indemnizar, pero también pueden surgir obligaciones indemnizatorias por hecho ilícito. Y vean ustedes en el artículo 1897 y 1898, cuando se trata de un daño no inminente, esto es que se pudo esperar el gestor a que llegara el dueño del asunto y lo atendiera a él, o bien le dijera, pues ya a través de un acuerdo de voluntades, pues atiende mi asunto. El legislador señala que el gestor deberá responder de los daños y perjuicios que cause al dueño del asunto, incluso por su culpa negligente. Esto es cuando, pues sí quiso evitarle un detrimento patrimonial, pero en lugar de evitárselo, le originó no se lo evitó y se lo originó. Deberá de pagarle daños y perjuicios y responde de su negligencia, de su falta de pericia, de su falta de cuidado, cuando es no inminente. Cuando el daño es inminente y realmente no pudo esperar a que le contestara por teléfono o ubicarlo para que lo confirmara o le dijera que no lo atendiera, el legislador determina que será responsable del dolo o culpa grave que se va a traducir en este caso en una culpa intencional o consciente y va a responder tanto de la culpa negligente como de la culpa intencional. Porque el daño, pues sí, era, perdón, en este caso solamente va a responder de la culpa intencional, cuando el asunto era inminente, cuando era necesario atenderlo de manera inminente. Entonces allí solo responde de la culpa intencional o consciente de que esté actuando de manera audaz,
pensando que es su asunto cuando es un asunto ajeno y en lugar de evitarle el detrimento patrimonial se lo origina. Entonces ahí va a responder de la culpa intencional, no así de la culpa negligente. ¿Por qué? Porque era necesario atenderlo de manera inmediata. Y vuelvo a repetirlo, cuando el daño es no inminente, porque pudo esperar a que llegara el dueño del asunto, entonces va a responder tanto de la culpa intencional como de la culpa negligente. Pues ahí vemos cómo el legislador hace un distingo entre estos dos supuestos. También será responsable, como venía diciendo, cuando una vez que lo ubica, el dueño del asunto le dice que no lo atienda. Entonces el legislador señala en el artículo 1899 que cuando el gestor actúe en contra de la voluntad expresa o presunta del dueño, deberá responder como si fuera una culpa intencional. Artículo 1899. También deberá responder cuando realice operaciones arriesgadas, aun cuando el dueño del asunto tenga costumbre por hacerlas, o hubiere actuado más en interés propio que en interés del dueño del asunto. Y si el gestor hubiere delegado a otra persona a, todos o alguno de los deberes a su cargo, responderá de los actos del delegado sin perjuicio de que el dueño del asunto pueda reclamarle tanto a uno como a otro con base al artículo 1901, pero también al artículo 1917 que establece que cuando dos personas en común han causado un detrimento a otra persona, son solidariamente responsables. Entonces se ve que pues el legislador tiene contemplados esta obligación indemnizatoria, pero en su carácter de responsabilidad civil subjetiva por hecho ilícito. Entonces, el ser gestor no es cualquier cosa. Sí, el legislador autoriza la solidaridad social, pero establece deberes jurídicos. Entonces, la importancia de distinguir entre un deber jurídico en sentido estricto y una obligación. Ya en pláticas anteriores he comentado que las únicas obligaciones que en realidad técnicamente existen es la obligación en sentido estricto que surge a través de una declaración unilateral de voluntad, una obligación convencional que surge a través del acuerdo de voluntades o una obligación indemnizatoria que surge ya sea por una conducta ilícita, por violentar un deber jurídico, por violentar una obligación en cualquiera de sus especies, o una obligación que surja por una conducta lícita, que el legislador prevenga como lícita, como es el empleo de mecanismos en sí mismo peligrosos por la velocidad que desarrollan, por la fuerza explosiva de sus gases, que se conoce como riesgo creado y que está regulada en el artículo 1913, tanto del Código Civil Federal como del Código de la Ciudad de México. Entonces, es una fuente obligacional muy interesante en la que intervienen varias figuras y en la que es necesario distinguir precisamente que los efectos que se generan a través de ella son deberes jurídicos. Y cuando se causa, en lugar de evitarse el detrimento patrimonial, se origina el mismo, entonces el legislador tiene previsto pues supuestos de responsabilidad civil subjetiva por hecho ilícito. Y la responsabilidad civil objetiva a cargo del dueño del asunto de indemnizar los gastos necesarios. Entonces se dan figuras muy interesantes en la gestión de negocios. Ya para la otra ocasión, vamos a ver que en el caso del enriquecimiento ilegítimo, todavía la cosa es más compleja, porque está regulada como una fuente obligacional autónoma cuando dependiendo de la conducta por parte de quien recibe, si lo hace de manera negligente o si lo hace o de buena fe, o si lo hace de manera intencional o de mala fe o dolosamente, pues surgirá una responsabilidad civil objetiva o una responsabilidad civil subjetiva por hecho ilícito. Entonces son fuentes muy interesantes en cuanto a los efectos jurídicos que hacen surgir.
y que muchas veces pues no están tan claros así, regulados, o no se interpreta tan claramente de la ley. Y que pues en los libros no siempre están tan claramente expuestos. Y otro tema, bueno, es precisamente esta distinción entre culpa intencional, que el legislador la refiere como conducta a veces de mala fe, a veces dolosa, pero es la culpa intencional, cuando la persona está consciente de que está realizando una conducta contraria a la ley. Y la conducta culpable, negligente, cuando la persona, pues por falta de cuidado, de pericia, de diligencia, pues infracciona un contenido normativo, ya sea que esté dispuesto en la ley como son los deberes jurídicos, o bien que esté violentando una obligación en cualquiera de sus especies, esté incumpliendo una declaración unilateral de voluntad, un convenio, o inclusive una obligación indemnizatoria a la que ya se le haya condenado en una sentencia definitiva, ejecutoriada, o que resulte de la propia ley, como en el caso del riesgo creado, y que ya platiqué en otras ocasiones, que además de esa figura del riesgo creado, se dan otros supuestos, no muchos, de responsabilidad civil objetiva, como en el caso de la servidumbre, de la búsqueda de tesoro por parte del nudo propietario, en caso de partición, en el contrato de mandato, en donde se dan supuestos de responsabilidad civil objetiva, en donde el legislador presume que no hay hecho ilícito, pero hay necesidad de indemnizar. Pues No sé doctora, si tenga alguna le pregunta. agradezco muchos temas que tenemos que ir tratando y darles continuidad. Y también pues a nuestro público pueden ustedes consultar toda esta cuestión en los videos que hemos hecho. También tienen la obra, la vasta obra de la doctora Raquel Sí, Sandra Contreras López. Por ahí estará su libro, por ejemplo, este libro además sobre la responsabilidad civil, que es un tratado sobre la responsabilidad civil realmente, que resulta de mucho interés, y otra obra también, El derecho de las obligaciones, ¿verdad? sí, del maestro Gutiérrez y González, del cual Usted soy lo ha ido coautora. actualizando, ¿no? Ahora sí que es Sí, colaboradora porque ha estado actualizando el libro del maestro Gutiérrez así es. González. Todavía hay algunos ejemplares de la edición número 24, está por salir, está en prensa la edición número 25, y precisamente en la edición número 24 incluí unos cuadros sinópticos para que quede así como muy, muy claro cuáles son esos efectos jurídicos que surgen a cargo del gestor y a cargo del dueño del asunto. Y también otra tabla comparativa en el caso del enriquecimiento ilegítimo. Pues será Entonces, importante ahora también que se haga la nueva edición, que hagamos algunos comentarios de aquí al respecto, doctora. Ya habrá momento, y pues nos vemos entonces la próxima charla, que nos haga usted favor de estar por acá para dar claro que sí. continuación a este tema tan interesante, importante no solo de un punto de vista de los puramente estudiosos del derecho. Creo que también el público en general vale la pena Claro, que lo conozca. sí, sí, porque cualquier persona puede estar en un tema de solidaridad social, les digo el metiche, Así y, es. y sin saber realmente las consecuencias jurídicas que la ley le impone. Pues muchas gracias y nos vemos la próxima. Suscríbase Hasta al muy canal, por pronto. favor, denle like y vean con mucho detenimiento estos videos, sobre todo los que les interesen estos temas, a los estudiantes de Derecho y también, ¿por qué no?, los abogados formados. Creo que nos va a ser de mucha utilidad muchas veces repasar los mismos. Hasta luego, nos vemos la próxima. Hasta luego, Gracias. doctor. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego.